¿Qué ventajas y desventajas trae consigo las reformas al Código Civil, teniendo en consideración aspectos como la igualdad, conservación de la familia, la libertad, formación del patrimonio, entre otros aspectos? Por otra parte, ¿qué ventajas y desventajas trae consigo el nuevo Código Orgánico General de Procesos, tomando en cuenta básicamente las clases de procesos existentes y los requisitos y condiciones comunes a todo proceso? Mauricio y Joselito, tienen ustedes la palabra. Hagamos una primera respuesta introductoria, ojalá en no más de 3-4 minutos cada uno de ustedes. Buenas noches con todas y con todos. Les felicito a los organizadores de este evento, que realmente está resultando de primer nivel aquí entre los estudiantes de la Universidad de Cuenca, con la cual tengo gran aprecio por ser mi alma mater. Bienvenidos al edificio de la Corte Provincial de Justicia. Muchos de nosotros desconocemos que este es el edificio donde todavía funciona la Corte Provincial de Justicia. Y este teatro Sucre es el teatro de la Corte Provincial. Es decir, para recordar que aquí funciona todavía la Corte Provincial de Justicia. Estamos a los órdenes de todos ustedes. Saludo a compañero, colega y amigo de hace algún tiempo, Joselito, y concretándonos al tema, pues tendríamos que empezar diciendo, como ya lo dijeron de alguna manera los expositores de derecho constitucional que nos precedieron en la conferencia anterior, pues estamos asistiendo al entierro de los conceptos romanistas que se mantenían en el Código Civil desde hace varios milenios. Y paradójicamente, ¿quién entierra esos conceptos romanistas? ¿Quién los reforma? ¿Quién los cambia? Es el nuevo constitucionalismo. Se mantenían estos conceptos romanistas intangibles en nuestra legislación, empezando por el propio derecho romano como tal, pasando por el derecho español, por la ley de las 7 partidas, una mezcla con el derecho canónico, donde se han tomado varios conceptos, y luego llegando a lo que es el derecho germánico, terminando con el Código de Napoleón, que fue la inspiración, fueron las grandes fuentes que sirvieron a Andrés Bello para que elabore el proyecto de Código Civil, que se ha ido adaptando hasta nuestros días y se ha mantenido de una manera intangible prácticamente, adecuándose, eso sí, a los tiempos actuales, pero de una manera completamente lenta e imperceptible. ¿Y qué ha sucedido? Pues que el nuevo constitucionalismo ha desterrado conceptos de paternidad, por ejemplo, en el caso de la reforma en que se traía desde el romanismo como una manera de proteger a la familia y al núcleo familiar, que era lo importante desde la época de los romanos y se ha mantenido en la civilización occidental hasta el día de hoy. Esa presunción, por ejemplo, de pater quisquam nuptiam demonstrare, que significa padre es quien demuestra ser el marido, quien demuestra haber contraído matrimonio con esa mujer que ha procreado un hijo. Dadas las circunstancias de esa época, era la única forma de proteger a la familia y a la paternidad y al pater familias como tal. A pesar de que no haya sido él el padre, tenía solamente un plazo determinado para ir impugnando esa paternidad, que ese plazo ya se lo da posteriormente, ya más o menos desde inicios de la Edad Media, y termina con nuestra legislación determinando el plazo fijo prácticamente. Ahora ya no es el padre el que demuestra el matrimonio, sino el padre, de acuerdo a los nuevos conceptos, especialmente constitucionales, del derecho a la identidad, del derecho del menor como sector vulnerable de la sociedad y del mismo derecho de la familia. El padre es, con el análisis comparativo de ADN, quien resulte así en ese análisis. Esas son algunas de las reformas fundamentales que se han presentado aquí en este proyecto del Código Civil que estamos conociendo ya.
Si considero que todos nosotros hemos dado ya lectura al proyecto del Código Civil, y para quienes no han dado lectura, pues tendría que explicarse que no se trata de unas leves reformas o de 4 o 5 artículos, sino que las reformas se dan sobre 58 artículos reformatorios y un artículo que contiene una disposición derogatoria de varios artículos que se contradicen con estas normas establecidas. En los considerandos del proyecto de reforma al Código Civil, tenemos que lo fundamental es, como se dice en el considerando, que las normas civiles en materia de niñas, niños y adolescentes, familia y filiación, se ajusten a la Constitución, a los tratados y convenios internacionales. Volvemos a lo que decía un principio, hay una intromisión ya directa, clara, precisa del derecho constitucional en las nuevas normas reformadas del Código Civil, como nunca antes se había dado de una manera tal, puesto que las últimas reformas del Código Civil ya son de muchos años, de 1970, una nueva codificación, de 1989, en lo que tenía que ver con el libro primero del Código Civil y con los derechos de familia en general, el matrimonio, etc., la administración de la sociedad conyugal. Quisiera también determinar que estas reformas se dan sobre los más importantes aspectos fundamentales. Doctor Mauricio, un minuto. Ya, sí, rápido. La muerte presunta, los artículos 1 y 2. Es sobre la disposición de bienes del presunto fallecido, del presunto muerto. Los requisitos para el matrimonio, los artículos reformatorios 3, 8, 9. La nulidad del matrimonio, los artículos 4, 5, 6, 7. La eliminación del Ministerio Público, estos varios artículos en donde todavía se menciona la intervención del Ministerio Público, como son los artículos 10, 15, 20, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 y otros. Quería explicar nada más que esta eliminación del Ministerio Público será porque la misma Constitución, las leyes penales, la propia ley de la Fiscalía del Estado, de la Fiscalía General del Estado, le dan atribuciones a la Fiscalía únicamente en el ámbito penal, ya no en el ámbito civil. ¿Qué sucede? Según ese criterio, pues los fiscales ya no deben intervenir en los asuntos civiles. Si consideramos rápidamente que el derecho civil no es solo privado, sino también es público en muchos casos, le correspondería de ahora en adelante al juez hacer un control de constitucionalidad y garantizar los derechos de las partes. Esa es la razón por la que se elimina al Ministerio Público como una especie de representante de la sociedad. Tenemos el divorcio, las nuevas causales del divorcio que están en el artículo 11 reformatorio, las reformas relativas al divorcio que están en los artículos 12, 13, 14, 17, 18 y 19, la administración de la sociedad conyugal, que es en el artículo 21, claramente determinada, las administraciones del único bien inmueble matrimonial, que están en el artículo 22, la unión de hecho, prueba, reconocimiento y administración, que están en los artículos 23, 24, 25, la paternidad en el artículo 26, la impugnación de la paternidad y maternidad en los artículos 27 y 30, el reconocimiento de los hijos en el artículo 28, 31 y 32, la impugnación del reconocimiento del 33, la investigación de paternidad o maternidad en el 34 y 35, la duda sobre la maternidad en el artículo 29, la tutela de los menores, en este caso que está en los artículos 36, 49 y 50, la suspensión de la patria potestad en el 37, la interdicción en el 46, el patrimonio familiar, reglas que cambian con respecto al patrimonio familiar que se adecúa ya a lo que tiene que ver con las leyes actuales de la norma constitucional. Y por último tenemos un ensayo, una especie de nuevo concepto de la nulidad absoluta del acto o contrato que está en los artículos 57 y 58. Joselito.
Asimismo, ventajas y desventajas que encontramos en el proyecto y en las reformas que se han suscitado últimamente al Código Civil. Bien, buenas noches compañeras y compañeros, público presente. Gracias Giovanni por esta invitación. Aquí Mauricio, muy grato de estar aquí contigo compartiendo este panel, sobre todo por lo que tú significas a nivel provincial, a nivel nacional como presidente de Corte Provincial. Siempre eres un referente para todos los presidentes y presidentas de Corte Provinciales del país. Para mí es un honor compartir con ustedes en esta noche. Respecto de las ventajas, en términos generales, podemos manifestar que estas reformas al Código Civil tienen como antecedente el proyecto presentado por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, que básicamente enfoca 3 temas. Primero, cuestiona esa desigualdad existente en materia civil con la materia de niñez. En el tema básicamente de filiación, y señala el por qué en materia civil el proceso de paternidad se lo sigue en un juicio ordinario que tiene 2 etapas probatorias, porque también tiene una apelación donde se puede hacer prueba, y por qué en materia de niñez el proceso de filiación, cuando se reclama paternidad y alimentos, se lo hace un proceso rápido, expedito, incluso con presunción de paternidad si no se presenta a rendir el examen de ADN. Esta es una de las bases fundamentales que cuestiona esta desigualdad esta asambleísta. Otro tema que también toma en consideración la asambleísta es el reconocimiento voluntario de la paternidad y el por qué se permite en el ámbito civil todo un tema de discriminación en contra de la mujer. La asambleísta considera, veo textualmente, dice que el Código Civil, tal cual está estructurado actualmente, representa una visión tradicional, anacrónica, moralista, machista, discriminatoria hacia las mujeres, sistema heredado del pensamiento sobre la familia, los hijos y la filiación jurídica del siglo XIX. Y aquí se cuestiona por qué razón, cuando se demanda la paternidad en juicio ordinario, se tiene que cuestionar la moralidad de la mujer. El artículo 254 del Código Civil, que todavía está vigente, establece que el juez podrá rechazar la demanda fundada en los casos establecidos en el 253 si se prueba que durante el periodo legal de la concepción la madre era de mala conducta notoria o tenía relaciones de tal naturaleza que hagan presumible el trato carnal con otro individuo. ¿Y por qué no se cuestiona, dice, la moralidad del hombre? Si vamos al proceso de familia, al proceso de niñez, simplemente con el examen científico de ADN es suficiente para determinar o rechazar la paternidad. Y aquí, en este proceso, no se hace ningún cuestionamiento a la mujer como tal. Entonces, esto es lo que se cuestiona: ¿por qué existen 2 procedimientos completamente diferentes? Porque en el uno no se da esa primacía al examen de ADN, que es lo que actualmente científicamente puede determinar la filiación casi en un 100%. Otro elemento que se ha introducido a partir de las reformas es se unificaron algunos proyectos presentados, por ejemplo, del asambleísta Clever García, respecto de la imprescriptibilidad de la acción de paternidad que ya había sido determinada por la Corte Constitucional. Incluso también se unificó un proyecto de la asambleísta Paula Romo respecto de la edad para contraer matrimonio. En el primer debate y en el segundo debate, ante todo, se ha puesto mucho énfasis en el tema relacionado con potenciar a la unión de hecho, fortalecer la unión de hecho. En la frase
que han utilizado los asambleístas al considerar que hoy por hoy, siendo como es que la Constitución reconoce la familia en sus diversos tipos y partiendo de la premisa que cada vez es mayor la tendencia a preferir la unión de hecho al matrimonio, se la ha fortalecido. Por ello yo considero que desde el punto de vista de las reformas al Código Civil, indudablemente que marcan una ventaja respecto de lo que actualmente existe. Sobre todo, adecua determinados aspectos como la edad para contraer matrimonio a las recomendaciones de organismos internacionales como la UNICEF, que habla de la necesidad de que el matrimonio sea a partir de los 18 años y no como eventualmente sucedía o sucede con la actual legislación, y con el consentimiento de los padres podía un adolescente de 12 años, una mujer y un varón de 14 años contraer matrimonio. Entonces todas estas cuestiones de una u otra manera armonizan todos estos criterios de protección integral de la niñez en el actual proyecto que va a ser ley en las próximas horas. Muchas gracias. Empezamos con las consultas puntuales respecto de las reformas en camino ya mismo a ser ley de la República y de las que están vigentes. Karina. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida para el doctor Mauricio Larriba y es la siguiente. ¿Qué opinión le merece el cambio en la capacidad para contraer matrimonio, considerando que un adolescente, a la luz de la Constitución, así como del Código de la Niñez y Adolescencia, puede inclusive sufragar facultativamente desde los 16 años hasta los 18? ¿Acaso no es más trascendental elegir autoridades que contraer matrimonio? Adelante, doctor. Bueno, gracias. Considerando tercero de este proyecto de ley, dice el Comité de Derechos del Niño, que es parte que nace de la Convención de los Derechos del Niño, ha observado que no existe uniformidad en la aplicación de esta convención y que por lo tanto la norma ecuatoriana debe ser adecuada a esta convención con la finalidad de, aquí dice claramente, de determinar una edad mínima para contraer matrimonio y para que se fije una edad con estándares internacionales. El estándar internacional que prima sobre esta edad es de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar el abuso sexual de los menores, los niños y adolescentes. Y se entiende que se adecua también a nuestra legislación en cuanto a que a los 18 años se tiene la mayoría de edad. También se debería aclarar, y eso también tiene que ver mucho con la idea o término que ha aparecido últimamente como una especie de causal de nulidad del divorcio, que se contempla también aquí, causal de matrimonio, nulidad de matrimonio, que se contempla también en este proyecto, que es el matrimonio servil. ¿Qué es eso del matrimonio servil? Es una especie de convención que se da entre familias con la finalidad de hacer casar a los hijos para que sean siervos o empleados del otro cónyuge. ¿Creen ustedes que aquí en el país se da el matrimonio servil? De ninguna manera considero yo de que ha habido esa convención, ni siquiera por conveniencia social. Actualmente al menos nadie se casa por obligación, porque la familia le obliga. Ese matrimonio servil se da más bien en los países asiáticos, en los países del Oriente Medio, en donde todavía prevalece esa condición de matrimonio servil. ¿Cuál es la finalidad de ese matrimonio servil? De que los padres de la mujer, de la cónyuge, reciban una especie de dote, que es al revés de la dote que se daba aquí en tiempos de la Edad Media, que lo daba la mujer. Señor presidente, me comentan quienes están en el panel como consultantes
que lo que ellos consideran más bien es de que en el Ecuador existe dentro del matrimonio sumisión. No sé qué es lo que considerarán, pero creo que ellos van a consultar a continuación algo sobre el particular. Vamos a tratar ese tema porque ya voy a terminar la idea en ese sentido. Sino que el matrimonio servil es justamente una especie de compra que se hace de una menor por parte del cónyuge adulto, inclusive a veces ancianos de la tercera edad, con la finalidad de aprovecharse sexualmente. Okay. Si alguien del público sobre la pregunta inicial y la respuesta del presidente de la Corte, es decir, la edad para contraer matrimonio, tiene algún comentario o caso contrario, continuamos con las consultas de parte del panel. Sí, solamente para terminar, quería indicarles que, bueno, la concepción puede ser diferente acá. El matrimonio civil, como se mantenía en la causal anterior del divorcio, donde se cambiaba de vida de matrimonio, donde se cambió el término del matrimonio civil, más bien se refería al matrimonio cuando se contrae con vicios de consentimiento, con una persona que es menor de edad y que por lo tanto sin autorización de quien debía autorizar en esa época el matrimonio, pues se lo contraía. Pero eso es muy diferente al hecho de que se violen los vicios de consentimiento, del error, la fuerza de un error, de lo que se refiere al matrimonio civil como tal. Joselito, brevemente sobre el test. Complementando lo que comenta Mauricio, en el informe para el segundo debate del proyecto, el asambleísta señala lo siguiente: en cuanto a la edad mínima para contraer matrimonio, es importante la reflexión desde su origen histórico, ya que la normativa al respecto fue adoptada de forma general en la región latinoamericana con la promulgación de las leyes civiles. El matrimonio permitido en edades muy tempranas tenía como principal objetivo garantizar la virginidad de la mujer, librar a su familia de su cuidado y garantizar un largo ciclo de fecundidad para engendrar varios hijos varones. Y respondiendo a la pregunta, el mismo asambleísta señala que si bien el marco constitucional y legal del Estado ecuatoriano determina edades que facultan el ejercicio de ciertos derechos reconocidos a los ciudadanos, como el derecho al sufragio a partir de los 16 años, o la posibilidad de interponer una demanda de alimentos o trabajar desde los 15 años, estos derechos no pueden ser el referente para fijar la edad del matrimonio cuando se tratan de realidades que no tienen un punto de convergencia. En otras palabras, no resulta comparable la posibilidad de votar por un candidato con la opción de decidir cuántos y cuándo tener hijos dentro del matrimonio. Tampoco la posibilidad de reclamar alimentos a los padres con la responsabilidad de ser quien debe alimentos siendo aún adolescente. ¿Qué quiero decir con esto, Giovanni, compañeras y compañeros? En definitiva, si bien es verdad, de lo que se trata esta reforma es de adecuar la normativa interna a las recomendaciones de organismos internacionales, no es menos cierto que esto no va a cambiar la realidad de nuestra juventud, no va a cambiar una realidad social, y el amor no puede ser limitado por edad. No le puedes pedir a un hijo o hija de 16 años que tenga relaciones sexuales o que se una a una persona si es que es su deseo. Lo importante quizás en tu rol es que como padres, cómo estamos educando a nuestros hijos y qué les podemos aconsejar a ellos. En realidad quizás el consejo que se le pueda dar es que el inicio de la sexualidad no sea tan temprana edad, porque en definitiva podría limitar puede limitar o truncar proyectos de vida, que también es uno de los elementos que se toca como exposición de motivos para poner esta edad de 18 años para el matrimonio. Muchas gracias. Siguiente interrogante, Natalie. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida al doctor Joselito Romero. En la actualidad, ¿qué tan beneficioso para la sociedad y el país resulta incorporar en el Código Civil la causal de nulidad de matrimonio contenida en el artículo 96, numeral 3, que señala el tema del caso del matrimonio servil?
Sí, efectivamente, Mauricio ya había tocado este tema. En realidad, este tipo de instituciones, este tipo de matrimonios, no es parte de la realidad ecuatoriana. En nuestra sociedad no se presentan ese tipo de situaciones, pero el legislador y el asambleísta consideraron necesario acoger estos criterios, sugerencias, estas recomendaciones de organismos internacionales para lo que ha hecho es acoplarla a la legislación ecuatoriana. Pero en definitiva creo que en la práctica esto no va a tener ningún efecto real, práctico. Por el contrario, yo consideraría que el asambleísta ha mantenido un concepto desde mi punto de vista equivocado al sostener que el matrimonio sigue siendo un contrato cuando la Constitución lo define como la unión de un hombre y una mujer. Y yo no creo que el asambleísta haya puesto esta definición en la Constitución, porque en realidad se trasnocharon los asambleístas y al siguiente día cambiaron el término unión por contrato. Esto tiene que tener una connotación mucho más allá, sociológica, antropológica, psicológica, que debe ser analizada y discutida en este tipo de foros, Giovanni, porque en realidad el matrimonio como un núcleo fundamental dentro de la sociedad no puede ser seguida y concebida como un matrimonio. Sabiendo que el tema de la causal apunta a servir considerando hombre o mujer, cualesquiera de los dos, no solamente la concepción machista que siempre hemos tenido acerca de la cónyuge. Indudablemente, como te digo, o sea, no responde a una realidad ecuatoriana, responde a otras realidades, a otro tipo de cultura, y yo creo que el aporte que puede tener esta causal en nuestra legislación no va a ser trascendente. ¿Alguna interrogante del público? Caso contrario, continuamos. Pablo. Doctores, buenas noches, compañeros. Una consulta, doctores. ¿No consideran ustedes que al limitarse la edad para el matrimonio, pero no limitarse a la edad para la unión de hecho, y al fortalecerse la figura de la unión de hecho, porque llegado el caso, una mujer de 16 o 17 años o un hombre que no puede casarse o establecer una unión de hecho con esa edad, ¿no consideran ustedes que se suprime el derecho hasta que se pueda establecer esa unión de hecho de los 2 años que tienen que esperar, que tienen que mostrarse y todo lo demás? ¿No consideran que durante ese tiempo, como no pudieron acceder al matrimonio, van a encontrarse, durante un año, durante un año y medio, durante un año, 11 meses, 364 días, sin poder acceder a los derechos que se garantizan en el matrimonio, y que ahora únicamente se regresarían a esa edad como una unión de hecho, y el plazo todavía no se podría cumplir? Gracias. Sí, realmente usted tiene mucha razón en lo que pregunta. Los menores de 18 años pues supone que son incapaces, ¿no es cierto?, para contraer el matrimonio, para celebrar varios contratos, como compraventa, etc. Entonces, en ese sentido, me imagino que la intención del legislador más bien era asimilar a que la unión de hecho debe partir desde esa mayoría de edad, en donde las personas pues ya tienen sus derechos, sus capacidades, ¿cierto?, capacidad absoluta. Entonces, en ese caso, lo que se entiende es que se asimila a los 18 años, y de ahí empezaría a correr el estado de unión de hecho. Antes, pues, únicamente sería una especie de convivencia sexual, etcétera, pero todavía no podría llegar a que se determine un estado de unión de hecho. Los compañeros que están en el panel haciendo las consultas me acaban de comentar que ese es un tema que más han discutido en la preparación de las consultas, y que efectivamente de todo lo que han revisado, la conclusión es el hecho de que esta es una omisión y grave en el proyecto, que se les ha ido en el primero y en el segundo debate a nuestros asambleístas. Para seguir en la línea de siempre, quizás. Giovanni, sí, yo creo que la pregunta que realiza el compañero es muy importante, y aquí la labor de los operadores de justicia va a resultar importantísima en la interpretación de la ley. En realidad, la interpretación y la progresividad de los derechos también está establecida por la jurisprudencia, y quienes
¿Y quiénes somos los que llamados a remozar esas decisiones? Somos los operadores de justicia, jueces de primer nivel, juezas y jueces de primer nivel, juezas y jueces de cortes provinciales y básicamente la Corte Nacional de Justicia. Indudablemente que les decía en mi intervención que no se puede limitar por edad ese impulso que tiene la juventud, que no se puede limitar por edad el amor y el deseo de dos personas, en este caso hablemos de un hombre y una mujer, de unirse y tener una unión de hecho, o dos personas del mismo sexo, una unión de hecho, y que en realidad durante estos 2 años adquieran bienes producto de su trabajo y que el legislador les haya negado la posibilidad de repartirse esos gananciales. Entonces aquí sí la labor del juez va a ser importantísima en la interpretación de la norma y básicamente en el elemento que tiene que aportar. Ok, Marcelo, amor al tiempo, rápido, puntual. Muy bien. Buenas noches a todos los presentes. Mi pregunta va dirigida al doctor Mauricio Garrido, la misma que consta de 2 partes. La primera va directamente enfocada a la institución del matrimonio, si sería conveniente tener en el ordenamiento jurídico una causal de divorcio en el que se tenga un plazo de 6 meses ininterrumpidos de abandono, como estaba antes del veto al proyecto de ley reformatoria del Código Civil, o 1 año como está actualmente. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que se debería privilegiar? ¿La autonomía de la voluntad o la estabilidad familiar? Muchas gracias. A ponderar, presidente. Bueno, en realidad usted tiene mucha razón en cuanto a que se disminuye mucho el tiempo de abandono como causal de divorcio, causal novena del artículo 110 del Código Civil, que está reformado por la reforma 11ª. Es una especie de consideración que se hizo de parte ya de la objeción que hace el presidente de la República sobre ese tema. El presidente de la República considera prácticamente que el artículo debería haber quedado como estaba anteriormente, porque no soluciona nada que en 6 meses se produzca un divorcio, sino más bien podría tener consecuencias, inclusive, como se decía aquí, de afectar al orden familiar, a los hijos, perjudicar a los sectores más vulnerables como son los menores de edad, y también pues ir en contra, como el pretexto de la autonomía de la voluntad, ir en contra de la familia. Presidente, pero le recordamos que en México esto es común y corriente. Precisamente se privilegia la autonomía de la voluntad. Estamos muy, pero muy lejos de México, no hablamos geográficamente. Sí, estamos geográficamente un poquito cerca, pero constitucionalmente también la apreciación sea distinta. Aquí prevalece, como usted decía desde el principio, hacer una ponderación de derechos. El derecho de la familia, el derecho a los intereses superiores de los hijos, del menor, o la autonomía de la voluntad, que es una concepción individual, una concepción que tiene que ver únicamente con una persona, contra lo que tiene y garantiza la Constitución respecto a la familia y al interés superior del menor. En ese caso, la consideración que hace nuestra Constitución es muy diferente a la mexicana en ese sentido. Si prima ya la autonomía de la voluntad, pues será en México. Yo quisiera hacer referencia a lo que manifiesta en su objeción el presidente de la República, que me parece interesante. Dice así: objeción al número 9 del artículo 110, reformado por el artículo 11. El artículo 110 contiene en su texto las causales de divorcio, todas las de abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpido. En la forma como está redactado, podría entenderse que solo el cónyuge perjudicado podría demandar, pues al causante podría oponerse en el principio nemo auditur propiam circumdulen allegadas, es decir, que nadie puede beneficiarse de su propia culpa, en donde se estableció un tiempo para que cada uno de los cónyuges, sea que se han dado o no lugar a la causal, pueda demandar el divorcio.
Por otro lado, se considera que el tiempo previsto es muy corto y ocasionaría la terminación de los matrimonios en un plazo reducido, inclusive beneficiando más a quien abandona. Por lo tanto, se propone el siguiente texto alternativo manteniendo la redacción actual. Es decir, se mantiene... Presidente, que esta duda va a quedar vigente, ¿no? Es decir, que se mantenía en la causal onceava del artículo 110, que ahora sería la novena. Ok, el doctor Pablo Valverde, como ustedes conocen, juez provincial, actuando en la Sala de lo Civil, consul. Buenas noches. Yo, en este tema que están tratando, voy a hacer más que una consulta, un comentario muy breve. Yo creo que la propuesta de que nosotros seamos críticos también tiene que ir dirigido a la forma como se está legislando. Vean ustedes que la Asamblea hace una propuesta, el presidente objeta y la Asamblea se allana en esto. Eso es gravísimo. ¿Dónde ven ustedes que haya una propuesta de reforma basada en estadísticas? Si es que la norma sirvió o no a la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo puede ser posible que la Asamblea proponga 6 meses, el presidente objeta y la Asamblea se allana? ¿En dónde está el cambio que se quiso dar? Nosotros creo que queremos seguir siendo la sociedad hipócrita que sigue llamando esposos a los que ya se han separado durante mucho tiempo, incluso tienen hijos en otras uniones. Sin embargo, nosotros, a pretexto de la conservación de la familia, seguimos siendo, repito, esa sociedad hipócrita que seguimos llamando a eso matrimonio, y sin embargo de matrimonio no tiene nada. Vean ustedes, en España el Tribunal Constitucional dijo que la sola presentación de la demanda da por incluido que esa persona ya no tiene el consentimiento para seguir casada. Eso quiere decir autonomía de la voluntad, y está hablando del libre consentimiento que habla la Constitución de la República, la sola presentación de la demanda. Entonces yo sí creo que yo no comparto los criterios emitidos aquí de que el hecho de que esto va a provocar rupturas de familia, el tema. Más bien, lo otro provoca situaciones gravísimas, el hecho de que la persona tenga que seguir conviviendo a pretexto de mantener un matrimonio, de no vayan a ver las estadísticas en los juzgados de la violencia, por cuáles son las causas de la violencia. Muchas gracias. Doctor Valverde, finalmente su criterio respecto al tema no lo comparte, pero ¿cuál sería la propuesta? Yo creo que la Constitución dice el libre consentimiento. Yo creo que la falta de consentimiento de uno de los cónyuges tiene que ir con la doctrina moderna, y es razón suficiente para dar por paso al divorcio. Giovanni, doctor Giovanni. ¿Qué cosita? Sí, no, un comentario nada más. Una típica expresión en clases, un comentario respecto de lo que manifiesta Pablo. Indudablemente que si consideramos el matrimonio como la unión y no como contrato, porque cuando hablamos de contrato estamos con una visión civilista de la autonomía de la voluntad, que responde a una realidad del siglo XIX, un código napoleónico que asimilaba al matrimonio a un contrato civil y que para darlo por terminado se necesitaban causales. Yo recuerdo en la vida universitaria que el Código Civil cubano tenía una causal genérica de terminación del matrimonio que se relacionaba con la terminación del afecto conyugal. Entonces, ahí sí coincido con Pablo. ¿Para qué poner 9, 10, 11 causales en el Código Civil si en realidad, como manifiesta, entre marido y mujer ha terminado ese afecto, o vivimos en una sociedad hipócrita que el marido tiene 1, 2 o 3 amantes, hijos fuera del matrimonio, y muchas de las veces ya ni conviven? Entonces, ¿para qué mantener una unión de esa naturaleza en esas condiciones? Y la sola presentación de la demanda es indudable que ya se expresa
esa voluntad de terminación del matrimonio. ¿Y por qué el legislador o por qué el asambleísta pretende mantener una relación de esa naturaleza cuando las personas definitivamente ya no quieren, o una de las personas ya no quiere seguir casada? Yo coincido contigo, Pablo, en ese sentido. Bien, Mayra, siguiente pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es para el doctor Joselito Romero. ¿Qué medios probatorios resultarían eficaces para probar la causal número 3 del artículo 110, que señala el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial? Ya respondió Pablito. La presentación de la demanda ya es suficiente para probar. Es indudable que nosotros tenemos que armonizar algunas causales de divorcio con la ley 103 de la violencia contra la mujer y la familia. ¿Por qué? Porque en realidad muchas de las veces esa falta de armonía conlleva un progresivo desgaste en la relación, que muchas de las veces lleva implícita una violencia psicológica, en otros casos hasta violencia física. ¿Cómo probar? Eso va dependiendo de la libertad de prueba que existe. Eso va a depender más de la estrategia del abogado, cómo llevar al convencimiento al juez. Quizás la intervención de las oficinas técnicas puede aportar mucho en ese sentido. Denuncias realizadas en las judicaturas de violencia intrafamiliar puede aportar. Informes psicológicos del estado de una persona, de una mujer, generalmente puede aportar. Entonces eso va a depender mucho de cómo se planifique, de cómo se haga una estrategia y de cómo llevemos al convencimiento al juez. Eso ya queda a la sana crítica del operador de justicia, pero simplemente se dan criterios, sugerencias que pueden ser utilizadas y valoradas oportunamente. Milene, siguiente pregunta. Una cosa nada más aclarar sobre esta pregunta. Una cosa. El Código Orgánico General de Procesos está contemplando las pruebas como tales. A veces las clases de pruebas. Concretamente tenemos la prueba testimonial, tenemos la prueba documental, la testimonial está la declaración de testigos y la absolución de posiciones. Tenemos la prueba pericial. Una serie de pruebas más que están contempladas en el Código General de Procesos. Pero de ahí el derecho procesal contempla que para el adulterio tiene que haber una prueba, que para el divorcio tiene que haber una tasa de prueba, que qué prueba sería más efectiva para tal o cual cosa, no. Sino que la prueba existente, la prueba que se pueda obtener, esa prueba que existe sobre el caso, si es una prueba testimonial y no hay documental, y la mejor prueba es la documental, pero yo no voy a aportar prueba documental sin testimonial, ¿no? Y en eso tenemos directivos con lo que claramente establece el artículo 164 del COPE, que se refiere y dice que la prueba deberá ser apreciada en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Entonces ahí sí independiente puede valorar esa prueba y entonces la prueba de legitimidad, si se ha determinado la verdad de los hechos y en base a eso pues resolverá concediendo o negando la demanda. Milene, siguiente pregunta. Simplemente advertirles a los participantes que no salgan, el coffee break está listo. Va a tocar 2 para cada uno. Buenas noches, doctor Marcelo Larriba. El artículo 14 reformatorio señala, Mauricio, señala el artículo 14 reformatorio: si se disuelve el vínculo matrimonial por abandono injustificado, no se tomarán en cuenta los bienes que han sido adquiridos por el cónyuge agraviado con su trabajo exclusivo para la liquidación de la sociedad. La pregunta es, ¿qué debemos entender por trabajo exclusivo? ¿Y qué medios probatorios serían los adecuados para justificar dicho particular? Considerando que por regla general los bienes adquiridos en matrimonio ingresan al haber absoluto de la sociedad conyugal. Bueno,
contestaré por el último. Sobre los medios probatorios ya hay manifestado de que no hay especie de receta. No es como aquí en la medicina, que para tal enfermedad usted tiene que aplicarle tal químico, que para tal otra enfermedad tal. Nuestra ley procesal nos da los medios probatorios, que ella determina. Y en base a esos medios probatorios, pues se deberá adecuar la prueba que presente en cada caso. Con respecto al artículo sustitutivo 14, voy a leer la parte que corresponde cómo va a quedar ahora el artículo 116. Si se disolviera el vínculo matrimonial por la causal de abandono injustificado, no se tomarán en cuenta los bienes que hubiera adquirido el cónyuge agraviado por su trabajo exclusivo para la liquidación de la sociedad conyugal, pues dichas adquisiciones se considerarán como patrimonio personal de tal cónyuge. Pero aquí también había un vacío, como ya se vio anteriormente, que sería que este se daría en el caso de que se produjo el abandono. Porque si no, sería absurdo que si alguien está en sociedad de bienes mediante la sociedad conyugal y adquiere bienes y luego abandona a su Mauricio, pero esa es la interpretación, no es literalidad de la norma. No, más bien la norma tiene ese vacío, porque aquí no dice desde cuándo. Eso es precisamente lo que a nosotros nos ha generado inconvenientes. Saber que vamos a tener mucha subjetividad a la hora de juzgar. Se produjo el abandono, no es claramente la situación legal, se entiende. Se produjo el abandono, porque si no se estaría preguntando al pequeño que no tuvo. Otro gran deber para los señores jueces. Bueno, habría que apreciar como ya se lo he hecho anteriormente también en varios casos. Lo mismo. Un ejemplo en relación a la pregunta. Indudablemente que debemos partir de una fecha cierta, que es el abandono. Se da el caso de un compañero o compañera judicial, tu esposo o esposa se va de la casa. Es indudable que todo lo que percibe como remuneración mensual pasaría a ser de su propio peculio, y con eso adquiere un vehículo o un terreno durante 5 años que estuvo separado, ¿verdad? Indudablemente que ese vehículo, ese terreno, siendo el cónyuge agraviado, va a ser de propiedad exclusiva de ella o de él. Diferente sería el caso de un bien, por ejemplo, de un bien de la sociedad conyugal que genera mensualmente una rentabilidad de $5,000 y que con el fruto de esa renta, durante 5 años el cónyuge que estaba administrando el bien, que es el mismo cónyuge agraviado, de ese mismo fruto compra un vehículo, compra un terreno. A mi criterio, el primer bien sería de propiedad exclusiva y el segundo bien sería de propiedad de la sociedad conyugal, porque tiene un antecedente, un bien que es propio de la sociedad conyugal, del cual se obtuvieron los recursos para comprar ese bien. Pero en el otro caso, a mi criterio sería de propiedad exclusiva del cónyuge agraviado. Y esta es la última consulta de nuestro panel de estudiantes. Mi pregunta va dirigida al doctor Joselito Romero y es la siguiente. ¿Qué comentario le merece la existencia del nuevo término de 80 días para que proceda el abandono? ¿Y qué debemos entender por última gestión útil? Bien, de conformidad con el principio dispositivo recogido en la Constitución del Ecuador, se entiende que el impulso procesal corresponde a las partes y que el juez no tendría esta potestad de impulsar. Sin embargo, si nosotros nos remitimos a las normas del Código Orgánico de la Función Judicial, el juez está obligado a proseguir la tramitación de la causa hasta llegar a su resolución sin necesidad de petición de parte. Indudablemente que habrá actos procesales en las cuales el juez no pueda tener ese impulso procesal y que el proceso quede en una fase de abandono. Entonces, ante ese caso,
correría desde esa fecha el término que establece la ley para el abandono, que actualmente es de 180 días. Entonces, va a depender mucho de establecer si es que el juez está en la potestad de impulsar el proceso o si depende del impulso de una de las partes procesales. Generalmente hablemos de la parte accionante. Joselito, esas típicas comunicaciones que solemos redactar los abogados cuando estamos ya cerca de que culmine ese tiempo no serían útiles. Ejemplo, concédame copias certificadas. Indudablemente que ese tipo de actos procesales no impulsan el proceso, ¿verdad? Entonces hay que, en cada caso concreto, analizar qué es lo que impulsa el proceso. Muy bien. Mauricio, comentario final. Sí, para complementar lo que dice Joselito, además se debería considerar que no existen diligencias pendientes que han sido solicitadas, porque ahí ya la demora, la culpa, la tramitación estaría en manos del juez, no de las partes, ¿no? Si yo pido que se convoque a junta de conciliación y el juez no convoca en más de 80 días, pues no está cumplida esa disposición que es la del artículo 245 del PROGEP, que dice que tiene que haber una providencia para una gestión múltiple que sea realizada por el juez. En este caso, el juez considerará que es culpable de no haber tramitado con la debida celeridad del proceso, claro, como decía por ejemplo, el principio dispositivo, en intervención del juez, y en el caso contrario, de que sea una de las partes la que no ha impulsado el trámite del juicio, pues, entonces ahí sí cabría directamente el abandono, cuando ha quedado rémora procesal, es decir, una de las partes no se ha preocupado de seguir impulsando el proceso. Muy bien, antes de cerrar este diálogo entre los estudiantes y los distinguidos conferencistas, queremos consultar si es que existe alguna pregunta del público. Con esto cerraríamos. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida hacia el doctor Joselito Romero. El artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos prevé dos requisitos para realizar la citación a través de los medios de comunicación. La primera, efectuar todas las diligencias necesarias en los registros públicos. Y la segunda, rendir juramento de la imposibilidad de determinar la individualidad, domicilio o residencia. Sin embargo, en su inciso 7 se señala que si faltan estos requisitos no se admite la citación, pero que admitiéndola deberá motivar su resolución. ¿Cuáles serían esas eventualidades, situaciones, hechos y normas jurídicas que permitan dar paso a la citación sin el cumplimiento de esas dos condiciones? Gracias. Bien, yo creería que existe una errónea interpretación de la norma jurídica. A mi criterio, lo que dice el inciso al que se hace referencia es que el requisito del documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de que determine que el ciudadano está fuera del país sería lo que se está obviando y no los otros dos requisitos a los que se hace referencia, porque en realidad es la obligación de la parte que pretende que se cite a una persona, ya sea por la prensa o en este caso por la radio, de que tiene que agotar todos los mecanismos necesarios de identificación y el juramento para que se cumpla con estos presupuestos, para que el juez pueda dar paso al pedido de que se cite por la prensa o se lo haga a través de una radio. Yo creería que esos dos requisitos a los que se está aludiendo se los mantiene en todos los casos. Más bien entiendo que es el otro requisito de tener el certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores de que el señor está fuera del país, el que se podría obviar determinando cada caso en concreto. Sí, igual que en la pregunta anterior, considero que es una innovación eso de la citación por la radio, pero puede ser efectiva en la práctica porque hay lugares en donde no existen medios impresos de comunicación, periódicos, o circulan muy esporádicamente.
Entonces, en ese sentido, si el juez considera que es efectivo el medio de la radio, pues es correcto. Y lo segundo, realmente estoy de acuerdo con lo que decía José Miguel, ese certificado, ese requisito se da cuando se conoce el señor está en el exterior. Pero si desconozco la individualidad, la residencia, no sé en dónde se encuentra, pues justificaré después mediante juramento o demostrando las gestiones que he realizado para tratar de localizar el domicilio de esa persona. Y el juez, en base a eso, pues motivará la resolución en el sentido de que obvia ese certificado. Si no está en el extranjero, si está en el extranjero y no sé dónde está, no se podría dar una certificación.